Muy buenos días, Dios los bendiga a todos. Es un gran honor y un privilegio estar hoy nuevamente aquí, parado en este altar, ministrando la palabra de Dios y conociendo rostros nuevos para mí, pero también encontrándome con viejos amigos en esta ciudad. Gracias por la invitación, Pastor Eduardo y la Pastora Marina, gracias. Y sé que Dios va a hablar a nuestro corazón de una manera muy especial, amén. No es el predicador, es el Señor. No es la voz de hombre la que necesitamos, es la voz de Dios. ¿Qué tal si tomamos un minutico ahí, cierra sus ojitos y simplemente le dice al Señor: háblame en esta noche, esta mañana, como solamente tú puedes y sabes hablar. Padre, nos presentamos ante ti. Tú conoces la necesidad. Tú sabes lo que está pasando en el corazón de cada uno de tus hijos. Papá, yo te pido que en esta mañana tu gracia nos alcance. Yo te pido que en esta mañana tu palabra nos pastoree. Te pido que hoy nos des herramientas, Dios, para poder vivir la vida en ti y para poder levantar nuestros hogares en ti. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Qué tal si me acompaña con su Biblia en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1? Lucas, capítulo 1, por favor. Voy a tratar de dejar en su corazón ciertas verdades de este texto, pero permítame iniciar solamente leyendo un versículo. Lucas capítulo 1, versículo 80, dice así: y el niño crecía. ¿A cuántos se les crecieron los niños? Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Permítame hablarle por un momentico en esta mañana. Ha sido la carga que Dios colocó en mi corazón por ustedes, fue hablar sobre el tema familias bajo ataque y cómo confrontarlos. Familias bajo ataque y cómo confrontarlo. Creo que es bien sabido para nosotros que el concepto de familia el día de hoy ha cambiado muchísimo. El concepto de hogar ha mutado, la percepción del matrimonio cambió, la percepción de los hijos no es la prioridad de esta generación. El amarse hasta que la muerte los separe tampoco es el ideal. El casarse y construir un hogar como los padres en una sociedad como la nuestra tampoco es lo mejor. Hoy nuestra sociedad y nuestras generaciones entraron en una decadencia extraña. Estamos viviendo una de las épocas más amorales y ya le voy a hablar un poquitico sobre esto. Los sociólogos dicen que entramos en una época conocida como la posmodernidad. Lo más terrible es que la iglesia estas palabras o estos conceptos no los conoce, pero los vivimos. A diario estamos inmersos en una sociedad posmoderna que se introdujo en nuestras casas, que se introdujo en nuestras congregaciones y no nos dimos cuenta qué pasó. A finales del siglo XVI,
la sociedad de entonces se levantó con una de las premisas más hermosas: solo fide o solo fe. Una iglesia, una sociedad que se rescató el valor de la fe y que volvieron a los principios de la Biblia, conocida como la Reforma, desde el año 1517 en adelante. Fue un movimiento espiritual que permeó la sociedad y cambió la Europa y el mundo existente. A principios del siglo XVIII, en Alemania se suelta un grito. Un filósofo alemán llamado Friedrich Nietzsche gritó esto: Dios ha muerto. Y nace el relativismo o el pensamiento, el culto a la ciencia, dejando de lado la fe que por mucho tiempo sostuvo y sacó al mundo adelante. Ahora le apuestan a una sociedad que la ciencia, que la tecnología, que la sapiencia se convierte en el modus operandi de la sociedad. Surge el Renacimiento, surgen los grandes pensadores, surgen los grandes inventos y el mundo empieza a avanzar. En 200 años el mundo dio un giro inesperado. Andábamos en caballos o con trenes a carbón y en menos de 200 años una estación de la NASA está sentada en la luna. Una locura. El mundo tecnológico se renovó. La ciencia, la educación, el pensamiento empezó a cambiar. Pero a sorpresa, cuando descubren que la misma ciencia que nos llevó a evolucionar fue la misma ciencia que nos destruyó, porque aparece la Primera Guerra Mundial, que hasta entonces fue el primer evento que dejó más muertos en la humanidad en una guerra. Nunca se había visto como la mortandad que hubo en la Primera Guerra Mundial por causa de la tecnología. Aparece la Segunda Guerra Mundial, tanques, aviones, y como si fuera poco, el mundo ve cómo con un botón se destruyen dos ciudades, Hiroshima y Nagasaki. La primera bomba atómica explotada en la Tierra. El mundo entra en lo que se conoció la Guerra Fría, donde todo el mundo sabía que en cualquier momento, con oprimir un botón, todo esto que conocemos hoy se puede acabar. Y dijeron, la razón no sirvió. La razón y la ciencia no es lo que el ser humano necesita. Y le dan fin a la modernidad. Y surge la nueva época conocida como la posmodernidad. Le dan la bienvenida a la intuición. En esta época posmoderna, no importa lo que tú pienses, lo importante es que si lo que tú piensas te hace sentir bien, eres parte de esta sociedad posmoderna. Permítame lo describo por un momento. Este concepto de la posmodernidad dice cosas como estas: es una sociedad secularizada. Ahora, ¿qué significa una sociedad secularizada? Es una sociedad sin Dios. Sin Dios. Pero ¿sabe qué es lo más extraño de esta sociedad? Que avalan cualquier Dios. Abrazan cualquier Dios. Están esperando en estos días la visitación de extraterrestres. Ya hay una secta que se ha diseñado para recibir a los alienígenas que van a vivir. En Colombia ya tenemos a nuestra intérprete alienígenas. No sé si usted la ha visto. La gente hoy adora piedras, la gente hoy adora ángeles, la gente hoy adora a la Pachamama, la gente hoy adora cualquier cosa, pero no adora al Dios de la Biblia. Porque esta es una sociedad, hermano mío, que cayó en algo que se conoció como la secularización. Y es que cualquier cosa que tenga que ver con Dios no sirve. Sacan a Dios de la ecuación de la sociedad.
Esta es una sociedad irracional. Esta es una sociedad panteísta, en donde cualquier cosa es un Dios. Es una sociedad relativista. ¿A qué me refiero con esto? Verdades absolutas no existen. A partir de esta sociedad, usted puede permitir y permear su verdad como la quiera plasmar. Para usted es importante el color, la comida, y usted puede ir en contra de cualquier verdad absoluta, lo puede hacer, porque esta sociedad se lo permite. En esta sociedad no hay género permitido. En esta sociedad no hay verdades absolutas. En esta sociedad cada quien es lo que quiere, hace lo que quiere y vive como quiere. Y lo peor es que en esta sociedad a nadie se le puede decir que está equivocado, porque esa es su verdad y su percepción. ¿Sabe qué es lo más violento de todo esto? Que todo el mundo conocido ha sucumbido ante esta sociedad posmoderna. Cayeron los medios de comunicación, cayeron los gremios de la educación, del comercio, cayeron, hermano mío. Incluso las mismas leyes y la política se está moviendo en aras de toda esta secularización que estamos viendo hoy. Solamente quedan dos estamentos que no han podido mover: la iglesia y la familia. Son los únicos que están en pie ante esta batalla tan violenta. ¿Sabe usted cómo están atacando nuestra iglesia hoy? Y ya voy al texto, porque me parece que esto es importante que usted lo pueda entender. ¿Sabe cómo están atacando la iglesia hoy? ¿Sabe cómo se está atacando nuestra sociedad hoy? Uno, con ideologización. Están tratando de levantar y sembrar en nuestros hijos una ideología diferente a la que la Biblia nos plantea. Están levantando un empoderamiento del feminismo. Escuchaba esta semana la frase que decía: si Nietzsche gritó que Dios ha muerto, la posmodernidad grita que el hombre está muriendo. Lo impresionante de esta sociedad es que están matando al hombre en su vocación, en su esencia, en su género y en sus valores. Esta sociedad quiere matar al hombre, y ahora al hombre lo llaman el macho opresor. Esta sociedad está apostándole al aborto. Le está apostando a familias diversas y a familias diferentes. Y lo más tremendo de todo esto, ¿sabe qué es? Que esto ha tenido que ver hoy con nosotros como iglesia, porque estamos nosotros en una batalla cultural, estamos en una batalla espiritual, estamos incluso en batallas legales frente a esta realidad. Y la pregunta es: ¿qué debemos hacer nosotros como iglesia frente a todo este monstruo que se está levantando contra nosotros? ¿Sabe qué es lo más violento de todo esto? Que en su casa sus hijos ya están hablando de cosas como estas. Muchos muchachos de iglesia hoy no se quieren casar. Muchos muchachos de iglesia hoy no quieren saber nada sobre los hijos. Muchos muchachos de nuestras congregaciones, quizás en su silencio, están batallando con temas de identidad. Y la pregunta: ¿qué estamos haciendo nosotros frente a ello? El texto que acabo de leer, me parece que es un texto que nos puede servir muchísimo en esta mañana para lo que Dios quiere hablar con nosotros. El texto que acabo de leer lo quiero volver a repasar. Y el niño crecía. La pregunta: ¿de qué niño está hablando? ¿De cuál niño? No, Juan el Bautista. Este texto, esta palabra me está hablando de Juan el Bautista. Permítanme un momentico, le cuento esta historia, porque creo que esto nos va a alimentar hoy. Escúchelo. Juan el Bautista. Juan es el producto de un par de padres que son sacerdotes: Zacarías y Elizabeth. Ambos vienen de la simiente o de la herencia sacerdotal de Aarón.
Los sacerdotes, una vez al año, les correspondía el turno de ministrar en el lugar santo en Jerusalén, en el templo de Jerusalén. Ellos no eran un par de muchachos, ya eran un par de personas adultas, aproximadamente mayor de 50 años. Quizás esa sería la última vez que Zacarías ofrecería un sacrificio en el lugar santo. La particularidad de ellos dos era que su esposa era estéril y no había podido, hermano mío, dar a luz ningún hijo. Por ende, el sacerdocio de ellos terminaría ahí, porque si no había un sucesor, no había quien, hermano mío, reemplazara el manto sacerdotal del viejo Zacarías. Y dice la Biblia que estando Zacarías ofreciendo incienso delante de Jehová, se le apareció el ángel, creo que fue el ángel Gabriel. Y se le aparece el ángel Gabriel y le dijo esta voz, le dijo: Zacarías, tu voz ha sido escuchada y tu esposa dará a luz, porque ese muchacho que va a nacer va a sacudir el pueblo, y este muchacho va a preparar el camino para el Señor. Toda la vida de Juan fue una vida de persecución, aún desde antes de nacer. ¿Por qué? Porque todas las generaciones de Dios van a tener que enfrentar ataques del enemigo, porque el enemigo no quiere que generaciones de Dios se levanten para transformar sus generaciones. Lo vuelvo a decir. El enemigo se va a tratar de oponer para que los hijos de Dios se manifiesten en esta generación que estamos viviendo. Su hogar, su casa, su familia van a ser atacados continuamente por causa de este sistema y por causa de esta batalla. Gracias, brother. No contaba con su astucia. Pero escúcheme esto. Pero vale la pena poder entender cómo el enemigo nos quiere atacar. Y a mí me gustaría muchísimo invitarlo al texto. Por favor, váyase conmigo por un momento al texto. El versículo 80 dice que el niño creció y se fortalecía y estuvo en lugares ¿qué? Ahora pregunta, ¿por qué el niño estuvo en lugares desiertos? ¿Quién me dice por qué? Por la hubo una ley, y la ley dijo: todos los niños menores de 2 años tienen que morir. Y déjeme decirle esto: el ataque que se va a levantar contra las familias, primero, se van a crear leyes que van a atentar contra la familia. Ojo con esto. Estamos a puertas, hermano mío, de ver cada día una degradación más violenta en nuestra sociedad. Hace tan solo unos meses se fundó el Ministerio de la Equidad en Colombia, pero todavía no lo han implementado, porque hasta ahora lo están construyendo, el Ministerio de la Equidad. ¿A qué nos van a someter? ¿Qué nos van a decir? ¿Qué nos van a imponer? ¿Saben ustedes que en este texto, por causa de una ley, ellos tuvieron que ser dispersos como familia? La ley decía que todo niño menor iba a morir. Y Zacarías tiene que proteger a su hijo. ¿Sabe por qué? Porque en el entorno de Israel todo mundo sabía que este niño que había nacido era un niño especial. Era un niño que había nacido producto de una profecía. Era un niño que había nacido de una mujer estéril. Era un niño que se había dicho que iba a preparar el camino y que iba a bendecir a Israel. Cuando nace Juan, todo mundo pensaba que Juan era el Mesías.
Si usted recuerda, a Juan le preguntan: ¿eres tú el Mesías que había de venir o esperamos a otro? El mismo Herodes estaba pensando que este niño era el niño que iba a cambiar la nación. Y se levantan leyes de mortandad para destruir al niño, y este niño tiene que huir al desierto. Lo segundo que se va a levantar contra la familia es que se va a querer disgregar la familia. Escuche esto: se va a querer disgregar la familia. Este versículo que acabo de leer, cuando dice que está en el desierto, me cuenta una verdad que la Biblia no cuenta, pero que la historia me dice esto. Escúchelo bien. Cuando se promulga la ley de muerte contra los niños, al primer niño que van a buscar es a Juan. Todos saben dónde vive el sacerdote. Todos saben dónde vive doña Elizabeth. Y van a buscar. Y Herodes cuenta la historia, que Herodes manda llamar a Zacarías y le pregunta: ¿dónde está tu hijo? Zacarías no respondió. Herodes le pregunta 3 veces: ¿dónde está tu hijo? Porque si tú no me dices dónde está tu hijo, te mato también a ti. Si me dices dónde está tu hijo, el único que muere es tu hijo. Y Zacarías guardó silencio. Y cuenta la historia que en aquella hora el rey Herodes echó mano y mandó a matar, en la presencia del mismo rey, mandó a matar al profeta Zacarías, al sacerdote Zacarías. Cuando van a buscar al niño a la casa, Elizabeth ya no estaba. Elizabeth se fue a vivir, ¿a dónde? Al desierto. Por eso la Biblia dice que Juan fue criado como un personaje raro. Su ropa era ropa de camello. Comía langostas y miel silvestre. Era un personaje raro. ¿Por qué? Porque él no pudo ejercer el sacerdocio de su papá. Él fue levantado en el desierto. ¿Producto de qué? Producto de una disgregación de la unidad o un ataque contra la familia. Entonces mire que contra esta familia se están levantando leyes que atentan contra ellos. Están tratando de disgregar la familia de ellos. Tercero, están queriendo socavar la fe de la familia. Y permítame, me detengo un momentico ahí. Dice la Biblia que Zacarías dudó. Y por causa de la duda, Zacarías quedó como mudo. ¿Sabe que una de las peores batallas que está librando la iglesia hoy tiene que ver con el concepto de la fe, con el concepto de creer, con el concepto de saber si estamos o no en la verdad? El enemigo ha tocado la iglesia y ha sembrado dudas, ha sembrado mentiras, ha sembrado cuestionamientos frente a la verdad y frente a la palabra. Hace un par de semanas atrás estuvimos escuchando una pareja que la estábamos atendiendo en consejería. El esposo me dijo esta frase, me dijo: pastor, yo me levanté en un hogar de padres ateos. Y mis papás, a la edad de 6 años, decía el joven, cuando yo tenía 6 años, mi papá contrató un psicólogo para que en nuestra vida nunca se sembrara la fe del evangelio y levantara en nosotros una mentalidad y una perspectiva completamente atea. Desde pequeño este niño entró a atacar su fe, socavaron sus principios y no lo dejaron creer en Dios. Si algo está siendo atacada a su familia, escúchelo: sus hijos en la universidad, sus hijos en el colegio, sus hijos en la sociedad, son los principios de la fe. Es el creer en Dios, es el apostarle al Señor, es el caminar en la palabra de Dios. Todo esto en esta sociedad va a ser atacado. Y el mismo Zacarías fue atacado en su fe porque él dudó, él no tuvo claridad de la palabra de Dios y entró en cuestionamiento. No solamente las leyes nos van a atacar, no solamente van a querer disgregar su familia, no solamente van a querer atacar su fe, sino que van a cuestionar la verdad. En el momento en que Juan habló la verdad, porque Juan acusó al rey de la época de que estaba en pecado, a Juan lo metieron a la cárcel. Por hablar la verdad, a Juan lo llevaron a la cárcel.
Escúchelo. Y por hablar la verdad, la cabeza del apóstol, del profeta Juan, terminó en una bandeja de plata. Esto fue hace 2000 años. Pero déjeme decirle que los tiempos que estamos viviendo están llevando a que la iglesia entre a realidades que nunca antes nos habíamos imaginado. Flaca, ¿me regalas piano, hija? Ahora sí, permítame, voy a predicar. Le bajas un poquito, muñeca. La pregunta es: ¿qué hacer? ¿Qué podemos hacer en medio de una sociedad que se determinó a destruir nuestros hogares? ¿Qué podemos hacer en medio de una sociedad que se determinó a acabar con nuestros hijos, acabar con nuestros matrimonios? ¿Qué podemos hacer como iglesia frente a una realidad que quizás, hermano mío, Dios no lo permita? Pero ayer hablaba con los pastores y yo le decía: esta sociedad cada día irá de mal en peor. ¿Saben algo? Les doy a dar un dato. Mientras estaba el gobierno del presidente Duque, se aperturaron aproximadamente 8,000 personerías jurídicas para abrir iglesias. Desde el gobierno actual no han aprobado 20 personerías jurídicas y están quitando las personerías jurídicas a las iglesias hoy en día. Ya conozco 3 pastores amigos en la ciudad de Armenia que el gobierno les retiró su personería jurídica especial para funcionar como congregación. Estamos en una época donde la iglesia es el enemigo de un estado y de una sociedad. La pregunta: ¿qué hacer? ¿Qué vamos a hacer con nuestros hijos? Ya nos dimos cuenta que como iglesia podemos seguir siendo iglesia, así el templo lo tengamos cerrado, podemos seguir siendo iglesia. Pero yo creo que se necesita una iglesia diferente. Yo creo que se necesita una iglesia más valiente. Yo creo que se necesita una iglesia más determinante para poder salvar y cambiar esta generación. Y permíteme, le voy a regalar, y con esto quiero ir cerrando. ¿Cómo levantar una familia que resiste ataques? Y esto es lo que quiero dejar en su corazón. ¿Cómo levantar una familia capaz de resistir todo ataque que se levante contra ellos? Por favor, mire el versículo 5, capítulo 1, versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, ¿un qué? Repita conmigo: ¿un qué? ¿Saben que para mí esta palabra fue muy importante entenderla? La única manera de poder combatir en una sociedad como la que estamos viviendo es que en nuestros hogares, ojo, en su hogar y en su casa, se deben levantar padres con una visión y una responsabilidad espiritual y sacerdotal como nunca antes la hemos tenido. Escúchelo. Los responsables espirituales de nuestra casa somos nosotros, los padres. Y en esta mañana, anticipando un poquitico el Congreso, déjeme decirle esto: los mayores responsables de nuestra casa somos nosotros, los padres. Nuestros hijos necesitan ver hombres dispuestos a amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Sabe
¿Sabe por qué el ministerio de Juan fue tan violento? Porque tuvo un padre, hermano mío, que fue un hombre sacerdote con una responsabilidad espiritual en su casa, en la calle, en el templo, donde quiera que iba. Todo el mundo sabía que Zacarías era un sacerdote de Jehová. Esta iglesia, nuestra congregación, nuestra sociedad, solamente, hermano precioso, nuestras generaciones van a ser impactadas cuando nosotros como padres asumamos una responsabilidad de sacerdocio. ¿Qué significa esto? Que nadie debe buscar más a Dios en mi casa que yo, que nadie debe orar más que yo, que nadie debe leer la palabra más que yo, porque yo soy el responsable de levantar una generación para Dios. Yo. La vida espiritual de los hijos no se endosa. La formación espiritual de sus hijos no le corresponde a la iglesia. Somos nosotros los padres los que educamos, los que sembramos, los que impregnamos en ellos la pasión y el amor por Dios. Permítame preguntarle, ¿sus hijos lo ven a usted orar? ¿Sus hijos lo ven a usted con la Biblia abierta? ¿Sus hijos lo ven a usted escuchando palabra o estudiando la palabra de Dios? La vida cristiana es algo que se muestra con el ejemplo. No le dé sermones, dele ejemplo. No los grite, déles ejemplo, porque se necesitan padres con una percepción sacerdotal profunda. Lo segundo, mire ese texto, versículo 6. Ambos eran ¿qué? Justos delante de Dios y andaban como. ¿Sabe a mí que me fascina de este par de viejos? Escuchen, no solamente eran sacerdotes, ellos eran un par de ancianos con una coherencia espiritual impresionante. ¿Qué significa el concepto de coherencia? Coherencia significa que lo que hablan, viven, que lo que oran, lo experimentan, que lo que dicen en el templo lo viven en la casa, que como son en la calle, son en el templo. Son hombres y mujeres coherentes con Dios, coherentes con la palabra, coherentes con la vida, que sus hijos cuando ven a sus padres saben que su padre se comporta de la misma manera en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque nuestra vida es una vida coherente. Pocas cosas le hacen daño a nuestros hijos, tanto como la incoherencia moral y la incoherencia espiritual. ¿De qué nos vale venir al templo si en nuestra vida, hermano mío, no hay un testimonio de coherencia afuera? ¿De qué nos vale levantar las manos en la iglesia si no tenemos una coherencia espiritual con nuestros hijos en nuestra casa? Y dice la Biblia, este texto dice que ambos, escúchelo, eran justos y andaban irreprensiblemente en Dios. La coherencia, dígale al que está al lado suyo, debemos ser coherentes. Versículo 13, mire esta frase. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas. ¿Por qué no temas? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tu oración ha sido escuchada. Escúchelo. Escuche esto. Se necesitan padres sacerdotes. Primero, se necesitan padres coherentes. Segundo, se necesitan padres de oración. Es impresionante que el ángel Gabriel le dijo: tu oración fue escuchada. Y Zacarías está en el altar de la oración, en el altar de incienso pidiendo. Porque este par de viejos eran viejos que aprendieron a entender el secreto de la oración. Hermano precioso, y déjeme decirle algo, que nosotros a veces
dejamos en segundo lugar, no le damos la relevancia que la oración debe tener. Pero déjeme decirle esto: la oración sí puede transformar vidas, la oración sí puede producir milagros, la oración sí puede cambiar realidades. No se canse de orar, no se canse de orar, no deje de orar, porque Dios puede obrar un milagro en su vida. Padres sacerdotes, padres coherentes, padres de oración. Versículo 15: porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Versículo 76: y tú, niño profeta, del Altísimo serás llamado, porque irás delante del Señor preparando el camino de Dios. ¿Sabe algo? Esta palabra a mí me confrontó muchísimo, porque ellos tenían que educar a su hijo de una manera especial. Ellos tenían que educar a su hijo en la palabra. Escúchelo bien lo que le voy a decir. Nuestros hijos tienen que ser educados ¿en qué? Antier cuando venía en el avión, yo me preguntaba: ¿qué puede ser lo mejor que le puedo dejar a mis hijos? Una buena universidad, una buena educación, eso es valioso. Dejarles de pronto alguna herencia material, eso es importante. Dejarles un buen ejemplo de papá, sería muy bueno que ellos recordaran a sus papás de una buena manera. Pero yo entendí que lo mejor que le puedo dejar a mis hijos es el amor por la palabra de Dios, el amor por la verdad del Evangelio. ¿Sabe algo? Hoy, en una hora, mi hijo, que es el que me va a reemplazar en el altar, en la congregación que pastoreamos en Armenia. Y yo le doy gracias a Dios, porque me permite levantar un hijo que ame a Dios profundamente y que ame la palabra de Dios profundamente. Este libro dice la palabra que es útil para enseñar, para instruir, para corregir. Dice la palabra de Dios que por medio de este libro podremos conocer la verdad y podremos conocer al Cristo de la vida. Necesitamos instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios. Yo quiero invitar a los papás en esta mañana a que asuman un desafío de leer la Biblia con sus hijos, de estudiar la palabra de Dios con sus hijos, de enamorarse de la palabra de Dios con sus hijos, porque ustedes y yo vamos a levantar una generación que pueda resistir todo lo que se está levantando hoy. Y por último termino con esto, porque el tiempo se nos fue. Versículo 15. Versículo 13, el 13. Pero el ángel le dijo, mire esta frase: pero el ángel le dijo. Necesitamos unos padres hoy que aprendamos a escuchar lo que Dios está diciendo hoy. Escúchelo. Hay un diseño de Dios para sus hijos, pero el diseño de Dios para sus hijos está en Dios. Y usted debe aprender a escuchar la voz de Dios para ellos. Hay un diseño de Dios para su casa. Hay un diseño de Dios para su economía. Hay un diseño de Dios para su familia. Pero hoy para nosotros se nos hace urgente aprender a escuchar la voz de Dios. Estamos en medio de una sociedad que nos quiere devorar. Estamos en medio de una batalla espiritual, cultural, ideológica, y con esto estamos lidiando hoy en día. Si la iglesia de hoy no se apresta, si la iglesia de hoy no entiende la realidad que estamos viviendo, el problema, escúchelo,
No lo va a lidiar usted quizás en carne, pero va a tener que enfrentar la realidad de sus hijos, de sus nietos, porque el ataque viene contra ellos. La pregunta: ¿no cree usted que es tiempo de convertirnos en sacerdotes de Dios? ¿No cree usted que es tiempo de ser coherentes en Dios y vivir una espiritualidad coherente? ¿No cree que es tiempo de volver a la oración, de volver a la palabra y de volver a escuchar la voz de Dios? Yo creo que sí. Es tiempo, hermano precioso, de que algo de Dios empiece a suceder en nuestra vida. El Señor tiene un propósito con sus hijos. ¿Cuántos lo creen? Pero el diablo también lo sabe. Y el diablo viene por sus hijos. Esta sociedad viene por nuestros hijos. Pero se necesitan padres valientes como Zacarías, que si tenemos que dar la vida por defender nuestros valores, nuestras familias y nuestras casas, lo vamos a hacer por ellos. Que Dios levante familias que resistan el ataque de esta terrible posmodernidad. Por un momentico ahí, por favor, cierre sus ojos en esta mañana. Cierre sus ojitos. Si usted es padre, por un momento quiero invitarlo, quiero hacer 2 oraciones. La primera oración: si usted es papá en esta mañana, quiero invitarlo que donde está ahí, levante su mano por un momentico, levante sus manos al cielo y simplemente le diga al Señor en esta mañana: ayúdame a ser un padre coherente, Señor amado. Ayúdame a ser un padre, Señor amado, que pueda caminar en sabiduría, que sea un padre entendido en oración, un padre, Señor, que pueda pelear por sus hijos, un padre que pueda amar, Señor amado, a ti profundamente. Ayúdame a ser un padre, Señor amado, que entiende en qué generación, en qué tiempo, en qué sociedad estamos viviendo. Padre, yo te pido en esta mañana, mi buen Dios, que tú levantes padres temerosos de ti. Alíñanos como padres, Señor amado. No permitas, Señor amado, que el desánimo, no permitas que la contaminación, no permitas que la mentira, Señor amado, nos aparte de ti. Levanta hombres temerosos de Dios. Levanta mujeres levantadas en integridad. Levanta familias fundamentadas en la oración. Levanta padres, Señor amado, que sean capaces de pelear por sus hijos desde la palabra, con la palabra y con la oración, Padre precioso. Levanta padres profundamente enamorados de ti y profundamente temerosos de ti. Pero permítame en esta mañana orar por aquellos padres que hoy están sufriendo por sus hijos. Padres que han visto cómo esta posmodernidad ha arrastrado a sus hijos y los ha contaminado. Si usted en esta mañana tiene hijos, ¿por qué no se coloca en pie por un momentico? ¿Por qué no levanta sus manos al cielo? ¿Y por qué no arrebata a sus hijos de este sistema de muerte? Vamos, empiece a orar por sus hijos. Padre, en esta mañana nosotros levantamos, Señor de la gloria. En esta mañana nosotros levantamos una voz de clamor. En esta mañana nosotros levantamos una palabra de oración. Padre, yo te pido en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que nuestros hijos, Padre Santo, sean apartados para ti, Señor amado. Señor, no se parieron hijos para el mundo. No se parieron hijos, Señor amado, para la destrucción. No se parieron hijos para un sistema por moderno destructor, Señor amado. Nuestros hijos fueron levantados, Dios, para que te amen, para que te sirvan, para que te honren, para que te busquen.
Nuestros hijos fueron levantados, Señor amado, para levantar una simiente diferente, para cumplir el propósito de Dios en sus vidas, para cumplir el diseño de Dios para ellos. En esta mañana yo me uno, Señor amado, por cada padre o por cada madre que está en este lugar, Señor amado, que ha derramado su corazón por sus hijos. Dios, ten misericordia de estos muchachos, Señor amado. Ten misericordia de estos jóvenes, Señor amado, que hoy están lejos de ti. Aquellos jóvenes, Señor amado, que han sido atacados por la droga. Aquellos jóvenes, Señor amado, que están viviendo una relación emocional equivocada. Aquellos jóvenes, Señor amado, que están confundidos en su ideología. Aquellos jóvenes, Padre de la gloria, que han sido contaminados por este mundo, Señor. Yo te pido en esta mañana que tú los guardes, que los atraigas, Señor amado, con lazos de amor. Oro por aquellos jóvenes, Señor, que nacieron en el Evangelio, pero que hoy no están caminando en Dios. Padre, oro por estos muchachos, para que sean atraídos a tu amor, para que sean ganados por ti y para que sean enamorados de ti, Señor amado. Yo los presento en esta mañana delante de ti, en el nombre de Cristo Jesús, y te doy gracias por ello, porque nuestras familias le pertenecen al Señor Jesucristo. En Cristo Jesús oramos. Amén, amén y amén.